Hoy es de aquellos días que es mejor alejarse de los gráficos, preparar unas buenas palomitas y ver hacia dónde va el mercado, porque se espera un día de bastante volatilidad. Igualmente, ya sabéis que hemos estado subiendo a lo largo de los últimos días con Bitcoin y esto podría provocar de que ya hubiésemos descontado esta subida tras ver los resultados de los datos del IPC de Estados Unidos hoy a las 2:30. También reunión de la Reserva Federal, la FOMC, a las 8 de la noche y más o menos sobre las 12 de la noche tendremos también la actualización de Ethereum de Shanghai, por lo que obviamente veremos muchos ETH liberados del staking de las recompensas, por lo que esto también podría afectar brevemente al precio. Ya os comenté de que no creo que sea un movimiento muy volátil para Ethereum, teniendo en cuenta que en principio la liberación de los tokens será progresiva y sobre todo que hay mucha gente que está en pérdidas, por lo que no le interesa liberar esos ETH que ha conseguido haciendo staking, por lo que bueno, veremos un poco cómo va moviéndose el mercado. Así que vamos a empezar con lo de Ethereum, que como estás viendo ahora mismo en pantalla, la cuenta atrás empieza ya en 13 horas. Va a ser una actualización bastante rápida, por lo que en principio no tendría que tardar mucho más de las 12 de la noche. Me gustaría seguirlo en directo, pero sobre esa hora probablemente yo ya esté en la cama después de la jornada de hoy, que la verdad es que tenemos bastante volatilidad, que por cierto, si te gusta este tipo de contenido y quieres apoyarlo, te invito a que le des like y que también te suscribas o que incluso lo compartas con un amigo. Entonces, como os decía, teníamos tres eventos muy fundamentales. Ya hemos comentado la actualización de Ethereum desde Shanghai. En este caso, luego también tenemos los datos del IPC de Estados Unidos a las 12:30 p.m. UTC. En este caso, en España sería a las 14:30. No solamente del IPC normal, sino también el IPC subyacente, que para aquellos que no lo sepáis, he intentado pues ser breve con esta explicación. El IPC subyacente es más eficaz, más constante, menos errático, pero es algo menos realista, ya que obvia productos fundamentales como la fruta, la verdura, el petróleo y también la electricidad. Pero igualmente es importante que tengamos en cuenta los dos IPCs, tanto el subyacente como el normal. Entonces, en este caso, si entramos en Investing, vemos lo siguiente: a las 2:30 hora española se publica el dato del IPC en Estados Unidos correspondiente al mes de marzo. Esto sabéis que siempre va un mes hacia atrás y se espera una subida del 5.2%, inferior al 6% de subida de febrero, lo que seguiría demostrando una ralentización en el ritmo de crecimiento de los precios. Y a las 8 de la noche hora española se publican las actas de la última reunión de política monetaria de FOMC. Entonces, esto realmente es importante que lo tengáis en cuenta. O sea, los datos salen y los datos reflejan una suavización a la inflación, pero igualmente, por otro lado, la subida en cuanto a las criptomonedas más reciente puede ser provocada también por estos datos, que siempre hay gente insider, siempre hay gente que tiene pues esta información unos días antes, y esto al final lo que provoca es que podamos ver unas subidas repentinas en el gráfico y que a veces no entendamos realmente por qué se suben. Pues ¿por qué? Porque al final la gente tiene esa información, se aprovecha de tener esa información privilegiada y lo que consiguen es sacar rendimiento al mercado. Esto es pues una manipulación que siempre se ha visto en muchos lados. Cualquier persona que pueda ser insider de Apple podría ser también millonaria. Una persona que sea insider de Amazon podría ser millonaria porque tienen información privilegiada y con ella pueden anticiparse a movimientos en el mercado. Entonces, la actual ahora mismo, la previsión del IPC de Estados Unidos normal la tenemos en un 6% y la previsión es que vaya a un 5,1%, por lo que realmente sigue bajando y esto es una muy buena noticia, por lo que sería una muy buena señal. Pero si nos vamos al IPC subyacente, en este caso también tenemos una anterior de 5,5 y una previsión de 5,6. Es decir, realmente no estamos viendo pues un gran cambio. Es importante que la tendencia siga bajista, sobre todo para seguir controlando la inflación, pero en el caso de que veamos que esto no tiene una solución, probablemente vayamos a ver otra vez una tendencia alcista, ya que realmente no estamos viendo que tengamos una caída muy vertical. Es decir, cada mes vamos bajando pues un pequeño porcentaje, pero la clave sería realmente empezar a ver caídas importantes, como por ejemplo a mitades de mes de 2021, donde la teníamos en torno a un 3,8 y ahora mismo se sitúa en un 5,5. Igualmente la IPC normal, como estáis viendo, pues sí que está marcando pues esa tendencia algo más bajista, pero en cualquier mes podríamos ver una recuperación, una pequeña subida en cuanto al IPC, y eso al final podría ralentizar pues la inflación y el control que tienen sobre ella. Entonces, si nos vamos al BTC, he querido pues remarcar un poco cuáles son
los días donde hemos visto esos resultados del IPC y cómo ha afectado al precio. Como veis, los resultados en este caso en el día 13 de diciembre, vimos cómo el precio prácticamente el mismo día que lo anunciaron tuvo esa subida, ¿vale? Esa subida que al final vimos cómo fue simplemente un pequeño rechazo de esa media móvil de 50 diaria y volvimos a entrar en el rango. También os digo que esta situación era totalmente distinta, veníamos pues de un sentimiento muy bajista, unas ganas muy pocas de seguir pushando Bitcoin y entonces es normal que realmente los datos no pudiesen afectar para nada. Entonces sí que tuvimos el siguiente mes cuando recibimos los datos de la inflación, los datos del IPC, nos dimos cuenta de que realmente toda la subida fue provocada prácticamente por los buenos resultados. Esto al final ya visteis que el día que lo anunciaron pues ya habían 1, 2, 3, 4, 5, 6 días prácticamente alcistas donde probablemente esa información ya se hubiese compartido y simplemente estuviésemos viendo un movimiento ya desgastado, pero que al final también lo bueno de esto es que hicimos ese impulso, hicimos una corrección y no quisimos caer. Entonces al final me estoy dando cuenta que los resultados, mientras sigan cayendo, o sea, mientras sigan siendo controlados para la tasa de la inflación en Estados Unidos, lo que va a provocar es que Bitcoin siga escalando poco a poco, siempre y cuando pues no incremente. Igualmente, ahora iremos a analizar cómo está el SP500, pero ya visteis que también en los resultados del día 13 de febrero 14 tuvimos un muy buen recibimiento, es decir, vimos cómo el día de la noticia pues tuvimos esa pequeña recuperación y al día siguiente una gran subida. Desde entonces vimos una consolidación por encima de esa zona de los $24.000, luego una pequeña caída retesteando esa media móvil de 20 diaria y luego vimos una caída importante. Una caída importante que, como os digo, al igual que pasó justamente por aquí en torno al día 14 de enero con los datos de inflación que realmente se están recuperando, aquí estamos viendo prácticamente lo mismo, es decir, ya vimos cómo el precio se anticipó a la noticia y entonces aquí pues podríamos decir que prácticamente es lo mismo. Entonces me hace mucho que pensar que los resultados del día hoy, o sea, día 12, pueden estar también descontados de los últimos 3 días y básicamente no ver tanta volatilidad. Es decir, los días donde sale la noticia, obviamente hay volatilidad porque hay una noticia, vamos a decir, mundial y al final es fundamental y esto lo que provoca es volatilidad en el mercado. Pero si la volatilidad ya la hemos vivido a lo largo de los últimos 3 días tras una ruptura muy importante, eso me da que pensar de que realmente el movimiento ya se ha descontado. Entonces la gente lo que hace es compra en el rumor y vende en la noticia. Igualmente yo espero que podamos mantenernos por encima de esta caja de color amarilla, sobre todo porque si nos podemos mantener por encima significará que realmente estamos consolidando por encima de todo el techo anterior, por lo que al final zona de soporte anterior se convierte en zona de resistencia, o sea, zona de resistencia anterior se comporta como zona de soporte anterior como suelo y sería perfecto para tener una consolidación por encima de este nivel para seguir una tendencia alcista. Igualmente no hay que descartar que viviendo un poco pues la situación actual con la inflación, conflictos bélicos y realmente un poco de descontrol, no podamos ver que Bitcoin, o sea, podamos ver también que Bitcoin pueda retroceder incluso tocando esa media móvil, ¿vale? O sea, media móvil diaria que la tendríamos justamente por aquí, podríamos tener una pequeña desviación o simplemente tocar esta diagonal alcista que está actuando muy bien como nivel de resistencia en este caso y también como nivel de soporte, ¿vale? Es un poco la tesitura actual para Bitcoin. Si os digo la verdad, quiero ser optimista después de esta subida. No me la creía, sobre todo cuando vi la ruptura. Yo os dije que si al día siguiente veíamos una vela envolvente, muy malas noticias porque al final le estaríamos dejando pues una gran mecha, pero teniendo en cuenta que al final, al día de ayer, vimos una continuación alcista y manteniéndonos por encima de esos $30.000, que ahora prácticamente estamos en los $30.000, me da bastante tranquilidad, sobre todo como más días pasemos dentro de esta caja, más difícil será tener un retroceso en el precio. Igualmente vamos a ver los mercados americanos porque tenemos el SP500, como en este caso no hemos visto pues ese movimiento alcista que ha podido tener, por ejemplo, Bitcoin a lo largo de los últimos días. Sí que es cierto que tenemos una vela bajista donde hemos dejado una gran mecha, muy poco cuerpo, y esto puede significar ganas de subir ya que está rechazando estos niveles de los 4.000 puntos. En el caso de Nasdaq, si nos vamos un poquito más hacia atrás, nos damos cuenta de que está marcando un cambio de tendencia importante. El SP500 sí que está haciendo un rango lateral, tiene dificultades para romper esos 4.100 puntos, pero si nos
fijamos con Nasdaq y vamos a lanzar, por ejemplo, esta diagonal alcista, mantenemos unos mínimos crecientes muy claros y sobre todo estamos manteniendo también unos máximos crecientes, ¿vale? Incluso pues podríamos determinar de que si el precio sigue subiendo de esta forma, podría mantener una cuña donde el precio lo que podría estar haciendo al final es rebotar en la parte más superior para volver a retroceder en los 12.000 puntos. Es un poco la situación que estamos viendo, pero sí que es cierto que al final creo que Bitcoin está yendo un poquito más a su bola. De hecho, solamente hace falta que veamos un poco el desenlace de los últimos días con el Nasdaq, con el SP500, y si lo comparamos con Bitcoin, realmente está haciendo un movimiento bastante vertical. Es decir, prácticamente podríamos decir desde los últimos resultados del IPC, Bitcoin lo que ha hecho es una subida aproximada de un 50%, por lo que cualquier persona que haya entrado en torno a estos niveles ya está sacando bastante beneficio a lo que sería el mercado cripto. Por otro lado también tenemos Solana, Ethereum, que en este caso ya os comenté de que realmente no íbamos a ver un gran episodio de volatilidad, teniendo en cuenta que no muchos ETH se iban a desbloquear, muchos de los holders que estaban stakeando sus Ethereums prácticamente estaban en pérdidas, por lo que les interesaba realmente holdear y no vender esos ETH a un precio de que realmente no tiene mucho sentido, teniendo en cuenta que Ethereum es un proyecto muy largo plazista y a precio actual hasta máximos históricos te da un 167, que incluso te está dando prácticamente algo más que lo que te puede dar en este caso BNB hasta máximos históricos el retorno, por lo que realmente creo que es muy interesante que la gente pueda holdear. Igualmente, es muy importante tener en cuenta de que ahora mismo estamos en dos cajitas. Estamos en la zona psicológica de los $2.000 y estamos en la caja de zona de resistencia que ya la hemos rechazado en numerosas ocasiones, que son esos $1.800, $1.700, pero me encanta ver esta tendencia alcista. Si nos vamos al gráfico de 4 horas, siempre que mantengamos esta diagonal alcista, el precio va a mantener estos mínimos crecientes y probablemente no perdamos esa tendencia. Sí que es cierto que a mí lo que me está preocupando es que de momento estamos rechazando esta zona de resistencia. Una zona de resistencia que está marcando un doble techo, y cuando vemos un doble techo está significando una reversión del precio, por lo que ahora mismo los ojos están muy pendientes de toda esta diagonal alcista que puede determinar si el precio quiere romper o no quiere romper. En el caso de que rompa, probablemente vayamos a buscar un retesteo de la media móvil de 4 horas y también si puede ser pues de este nivel de aquí, por lo que al final estaríamos retesteando el mínimo anterior y sería una jugada perfecta para intentar capitalizarnos a la baja. Obviamente aquí ya tendremos que colocar nuestro trade con Fibonacci, etcétera, y buscar ganancias rápidas, ¿vale? Esto es un poco la situación con Ethereum, esto es la situación un poco con las criptomonedas, con Nasdaq, con SP500. Personalmente creo que ya hemos vivido pues un periodo de alta volatilidad, creo que es provocado por gente insider, gente que es privilegiada, gente que puede tener pues esa información que los retailers como yo no podemos tener, pero igualmente después de una racha tan alcista para Bitcoin, una consolidación tan por encima de esos $28.000, 27.000, que no quiso hacer un pullback, recalco, no quiso hacer un retroceso, ese impulso, esto significa que realmente hay una contundencia muy alcista. Es decir, los alcistas son muy contundentes, quieren marcar muy bien el nivel de suelo, los bajistas ahora mismo no están existiendo hasta que no encontremos zonas de liquidez donde realmente ellos quieran vender. Pero de momento mucha gente que ha comprado aquí parece ser que no están vendiendo y eso significa pues que mucha gente está operando a largo plazo. Ya os comenté en el vídeo de ayer de que las wallets están incrementando tanto cantidades de más de 1 BTC, de 0,1 BTC y de 0,01 BTC. Son grandes noticias por la visión de Bitcoin, ya que al final estamos consiguiendo que sea un valor refugio, pese que ahora mismo la volatilidad de Bitcoin no lo representa, ya que un valor refugio tendría que ser pues un valor más estable, siempre en crecimiento y no tener estas caídas en torno a un 77%, que para Bitcoin es bastante. Por lo que igualmente solamente os quiero decir de que si ahora mismo os pongo el gráfico con esta imagen un poquito más de zoom out, creo que nos damos cuenta todos de que realmente estamos viendo algo, estamos viendo un cambio de tendencia. Es decir, veníamos de una tendencia bajista, ahora estamos volviendo a arrancar. Creo que lo que nos merecemos ahora mismo es unos meses de consolidación, ¿vale? Es decir, bueno, más de consolidación, acumulación entre dos niveles, ojalá puedan ser por encima de los $30.000, ya que sería una zona psicológica y sobre todo nos separa de dos rangos del precio. Sobre todo esto sería un escenario, esto sería otro escenario, ¿vale? Disculpadme.
Y ahora mismo lo que nos interesa es que esto sea otro escenario de recuperación, preparando para el movimiento de halving del año que viene. Probablemente el año que viene sea una locura con el halving, así que os invito a que estéis siempre atentos al mercado cripto, que no dejéis de pegar un ojo, porque todo lo que podáis ver día a día de análisis en este canal, en Twitter, en noticias, donde sea, va a ser de gran ayuda para que en un futuro podáis realmente sacarle partido al mercado y no solamente verlo como un mero espectador, sino sacar rentabilidad económica y al día de mañana, quién sabe, poder vivir incluso de ello. Así que bueno, esto es todo y espero que os haya gustado. Como siempre, agradecería que dejarais un buen like, suscribiros y compartir este vídeo con vuestros amigos. Un saludo y hasta luego. Chao, chao.